Buen día, estimado público. Me llamo Valeria Montserrat del grupo 311 y me encuentro con una compañera, Britney Irais, representando al equipo 3, que nos conformamos por Alanis Ávila, Keila Rubí, Madaya Salí y Priscila Barahona, de la materia de comprensión y expresión y lingüística avanzada. Y venimos a presentar el tema sobre la violencia intrafamiliar o doméstica. Hemos escogido este tema ya que es un caso en el que los últimos años ha crecido desconsideradamente y más ahora que nos encontramos en tiempos de pandemia y tenemos que quedarnos en casa, donde muchas familias se podrían darse ciertos problemas, puede ser socioeconómicos, inclusive en grandes porcentajes los padres que sufren algún tipo de dependencia hacia sustancias adictivas, tales como el alcohol y las drogas. Esto nos conlleva a una cadena de conflictos en el hogar, como el daño psicológico o hasta llegar a golpes que afecte gravemente a cualquier integrante de la familia, lo cual hay que tomar conciencia y para iniciar le concedo la palabra a mi compañera Britney. La violencia doméstica es el comportamiento controlador dirigido por una persona hacia una pareja actual o anterior. Este tema tiene varios subtemas, entre ellas la violencia familiar. Esta incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. Otros ejemplos de estos subtemas son la violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos. También está la violencia psicológica, que es toda agresión realizada sin la intervención del contacto entre las personas. Factores que conlleva la violencia doméstica. Consumo de drogas y alcohol. Esto hace que obtengas reacciones de las que no puedes controlarte tú mismo. Problemas económicos. Esto significa que no tienes los recursos necesarios para obtener alguna cosa. Conflicto y tensión dentro de una relación íntima de pareja. Control masculino en la toma de decisiones. Uso generalizado de la violencia dentro de la familia y atestiguar o experimentar abuso desde la infancia. Le cedo la palabra a mi compañera Valeria. Consecuencias generales de la violencia familiar. La violencia familiar es un tema delicado, ya que genera problemas grandes que afectan principalmente a la víctima, a la que se le agrede. Puede sufrir daños físicos, emocionales y psíquicos. Pueden incluso llegar a la muerte en casos extremos. Y es por eso que hay que darse cuenta de las señales y saber identificar en el hogar si se está produciendo cualquier tipo de abuso. Es necesario hacer entender a los agresores que pueden gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Hablaremos ahora de los tipos de violencia doméstica. La violencia doméstica puede incluir diferentes tipos de abuso, tales son como la violencia física, que se puede interpretar por cualquier tipo de golpe, lesión, fractura de huesos, moretones, empujones, cualquier contacto físico que agrede a la persona. Violencia sexual es aquella que incluye agresión sexual, sea como la presión a tener relaciones sin que la otra persona acceda. Abuso emocional. Incluye amenazas, insultos, humillaciones, menosprecios. También puede implicar una conducta controladora, como decirle a la víctima cómo actuar o cómo vestirse, no dejar que vea a la familia o amigos. Abuso económico. Implica controlar el acceso al dinero, sea como pedirle más de lo que se desea o cosas así, abusar económicamente de su persona. Acoso o acecho. Contacto repetido y no deseado que causa temor o preocupación por la seguridad de la víctima. Puede incluir observar o seguir a la víctima. El acosador puede realizar llamadas telefónicas o mensajes de texto repetidos y no deseados. Le concedo la palabra a mi compañera. Uno de los subtemas más importantes es la violencia psicológica. Esto se designa como el uso deliberado del abuso psicológico, incluyendo el maltrato verbal, acoso y aislamiento de los recursos físicos, financieros y personales, para controlar y manipular a la pareja o al ambiente más cercano. Es más terrible que los otros tipos de violencia por el trauma que causa porque todo el mundo no la puede ver. Manifestaciones de la violencia psicológica. Abuso verbal.
Es dañino y suele atacar la naturaleza y las capacidades de la persona. También es insultar, ridiculizar, humillar, entre otros. Intimidación. Asustar con miradas, gestos o gritos, arrojar objetos o destrozar la propiedad. Amenaza. De herir, matar, suicidarse, etc. Abuso económico, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia o también hacerlo trabajar más de lo que ya debería. Abuso sexual, imposición de relaciones sexuales contra la propia voluntad o contrarias a la naturaleza. Aislamiento, se le hace el vacío a la víctima, ni le hablan, ni la miran y entonces se va creyendo que se merece ese trato. Desprecio, tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultar al otro. Le concedo la palabra a mi compañera Valeria. Tomar el tema sobre la violencia contra adultos mayores. Violencia contra adultos mayores. Como se había mencionado, la violencia doméstica ataca a cualquier integrante de la familia. Los adultos mayores no son una excepción. Lo cierto es que existen casos, según datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud. En el último año, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso. Incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional y la violencia por razones económicas o materiales. Este también es un problema grande, ya que solo se denuncia 1 de cada 24 casos. El maltrato a personas mayores, ya que tiene miedo a notificar el maltrato de sus propios familiares. Uno de los temas más hablados es la violencia a la mujer, la cual también forma parte de la violencia intrafamiliar. Esta violencia ocurre en la pareja, donde, como el nombre donde el hombre trata de tener dominio ante su pareja. Esta violencia empieza de forma silenciosa, con pequeños comentarios. Puede ser por celos, inseguridad o comentarios como que él ponga dominio total en su pareja. De los insultos se llegan a los golpes y se vuelve toda una relación tóxica hasta que se empeore y llega el abuso sexual, incluso a la muerte de su propia pareja. Concedo la palabra a mi compañera. No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres en una pareja, pues históricamente en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad, caso contrario al creado para la mujer. Sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Violencia contra los niños. La violencia contra los niños y las niñas incluye todas las formas de violencia física y sexual y emocional. Se define como el maltrato o la vejación de niños y niñas que abarca todas las formas de malos tratos y físicos y emocionales, tanto abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo. Le cedo la palabra a mi compañera Valeria. En México ha aumentado la violencia intrafamiliar en un 80%. En México los casos son muy frecuentes, aparte de que en México se encuentra en el puesto 33 en Estado Nacional de Violencia Familiar. En el artículo 343, a quien cometa delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá derecho a pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. A continuación, veremos algunas propuestas para evitar la violencia intrafamiliar. Número 1. Establecer normas claras con la familia para la convivencia. Es importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo un mismo techo. 2. Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. 3. El diálogo y la meditación pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan.
4. Busca técnicas de control emocional que ayudarían a manejar cualquier tipo de situación que se pueda generar. Todas estas propuestas nos ayudarán a cómo poder controlar de manera más clara tu familia para evitar cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de falta de respeto y poder evitar todos estos conflictos de violencia intrafamiliar. Preguntas que son importantes y debemos saber. ¿A quién afecta la violencia doméstica? Es difícil saber exactamente qué tan común es la violencia doméstica, porque a menudo no se reporta. Pero si sabemos que cualquier persona puede verse afectado por esta, la violencia doméstica puede sucederle a hombres y a mujeres de todas las edades. ¿Cuáles son las señales de que alguien es víctima de violencia doméstica? Si cree que un ser querido puede ser víctima de violencia doméstica, conozca los diferentes tipos de abuso y observe estos signos. Un amigo o ser querido tiene cortes o hematomas inexplicables, evita amigos, familiares y actividades favoritas, busca excusas por el comportamiento de su pareja, se ve incómodo o temeroso con su pareja. Estas son preguntas que dan señales de que una persona está pasando por algún tipo de violencia. ¿Qué puedo ser si soy víctima de violencia doméstica? Si está en peligro de inmediato, llamar a la autoridad para pedir ayuda. Si no está en peligro de inmediato, usted puede obtener información médica si sufre lesiones o una agresión sexual. Llamar a una línea de ayuda para obtener ayuda gratuita y anónima. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que es víctima de violencia doméstica? Dígale a su ser querido que ser tratado de esta manera no es saludable y no tiene la culpa. Estar atento a las señales de abuso, aprenda sobre los signos y observe el seguimiento de lo que observe. Conocer recursos locales, obtenga las direcciones y números de teléfono de algunos recursos locales en su comunidad. Conclusión. ¿Cómo pedir ayuda? Pedir ayuda a alguien como un vecino o alguien de tu familia. 2. Llamar al 911 si se constata de la agresión del sospechoso es detenido. 3. Denunciar de forma anónima a la línea 1800 delito. Daños causados por la violencia interfamiliar. La violencia emocional puede afectar la autoestima de la víctima. La violencia física es la que se conoce más comúnmente. Se causan daños corporales tanto con golpes como con objetos. Y por último, la violencia intrafamiliar es la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia. Ahora una conclusión personal. La violencia doméstica es una problemática que se lleva día a día en el cual las consecuencias son muy graves, ya que la persona es afectada, no soporta estos abusos y busca una manera de terminar con eso. Pero hay quienes que no le ven alguna solución y prefieren terminar con su vida. Le cedo la palabra a mi compañera Valeria. Yo pienso que en casos como estos, ambas personas necesitan ayuda, tanto la víctima como el agresor. La víctima por todo el daño físico, psíquico, emocional que le haya causado el agresor. Y el agresor ocupa esa ayuda psicológica para entender el grave daño que causa y siempre hay que estar pendientes a las pequeñas señales, porque los insultos pueden llegar a golpes y en ocasiones pueden quitarte la vida. Un miembro de la familia. Uno no elige a su propia familia, pero igual pienso que uno puede elegir si seguir con el daño o pedir ayuda. Ya si sea tu papá, tu mamá, un hermano, tu hijo, tus nietos, la violencia puede venir hasta de tus seres queridos. Y la violencia no tiene género ni rango de edad. Es mejor siempre estar prevenidos y denunciar a que lamentarnos a una vida. Nuestro material de apoyo fue creado por nuestras compañeras Keila Rubí, Madaya Absalí, Alanés Ávila y Priscila Barahona. Agradezco por su tiempo y atención, espero ya haya sido de su agrado, que tenga un bonito día.